Sí, como la grabación. Ok, vamos a comenzar con una oración. Tenemos aquí un invitado especial que nos va a dar la plática, ¿no que sí? ¿Qué vamos a orar? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, para estudiar y aprender de ti tu palabra, Padre. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, en este tiempo, que nos hables, nos enseñes. Queremos aprender y saber más de ti, Señor. Transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. En Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos en el capítulo, la sesión, una de tantas, que es, ¿cuál? 16. La 16, gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un pequeño repasito. Estamos hablando del tema de tu ministerio. Hemos visto una serie de temáticas. Vimos desde el inicio por qué comenzar, cuál es la motivación, los peligros de la gloria de Dios. Vimos qué es un asunto de liderazgo. Vimos la definición de liderazgo. Vimos las características de un líder, el costo del liderazgo. ¿Se acuerdan, chicos? Ahí vimos y aprendimos que todo discípulo tiene un llamado al liderazgo. Órale. Vimos también los ingredientes para comenzar tu ministerio. ¿Se acuerdan de los ingredientes? ¿Cuáles eran? Una idea. Recursos humanos. Conocimiento. Recurso económico y tiempo. Les dimos ejemplos de lo que de ministerios que pueden comenzar, las necesidades que hay. Hay necesidades, hay mucha necesidad. Se requiere mucho recurso humano. De hecho, Jesús dijo que la problemática dentro del reino de Dios era que los obreros eran pocos. Está hablando entonces que había una falta de mano de obra. Líderes. Sí. Correcto. Y todavía, y los que hay, muchos líderes, lo que hacen es que ponen obstáculos para que no se desarrolle el nuevo liderazgo, lo cual lo hace contraproducente. Más complicado. De hecho, de eso vamos a hablar de hoy. Estamos viendo cómo se desarrolla el carácter de un líder. Vimos que se desarrolla por medio de la adversidad. Y vamos a ver, vimos circunstancias, estamos viendo qué tipo de circunstancias adversas vas a enfrentar, porque no todo va a fluir color de rosa, no todo va a ser color de rosa, y espero que no sea color de rosa todo lo que sucede, porque si no, no vas a desarrollar el carácter, no vas a tener la fortaleza que se requiere para poder enfrentar una posición de liderazgo en un ministerio. Sí, de hecho ya vimos que las pruebas son usadas por Dios para perfeccionar. Vimos las circunstancias adversas, le vimos la definición, vimos que esas a final de cuentas son propiciadas y son ordenadas por Dios para desarrollar el liderazgo. Vimos casos como el de José, David, Jesús, y aún les platiqué mis casos. Vimos ahí que la importancia de poder poner en práctica lo que hemos aprendido en el año anterior, ¿se acuerdan? Porque sí son cosas que duelen, sí son cosas que a veces son injusticias y demás, pero si no aprende uno a lidiar correctamente con el dolor, reprobaste esa circunstancia adversa, te quedas estancado. Y ahorita vamos a hablar de espero que me alcance tiempo, de dos temas. Uno es cómo lidiar con la autoridad, que es una problemática también, y la oposición, es decir, la problemática de la sumisión y la oposición. ¿Por qué digo que el lidiar con la autoridad a veces es una circunstancia, está dentro de lo que clasificamos como circunstancia adversa? ¿Por qué creen, chicos? Porque los líderes que están en autoridad no necesariamente son gente bien encausada, con una buena visión.
con un buen carácter. Porque te vas a tocar exactamente, porque con malos líderes que te van a tratar de hacer la vida de cuadritos muchas veces. Y si no tuvieras malos líderes, y si tuvieras un líder perfecto como Dios, la vas a sufrir como quieras. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan de Israel en el desierto? Estaban siendo dirigidos directamente por Dios. ¿Y la sufrieron? La sufrieron. Gacho. Sí. De hecho, tal así que, ¿se acuerdan cuando vimos escatología? Al final del milenio, ¿se acuerdan? La gente no va a resistir el liderazgo de Cristo y se va a rebelar en contra de él. Entonces, el tema de la autoridad es un tema que sí trata con la adversidad, pero por un lado porque puede toparte con malos líderes, personas que son malas en la autoridad, o sea, tienen problemas de carácter, te hacen la vida de cuadritos y estás bajo la autoridad de ellos. O la otra porque es un excelente líder, pero tú eres un inmaduro que no te vas a someter y piensas diferente a Dios. Sí. La problemática de estos chicos es que por naturaleza cuando nacemos ignorantes y rebeldes. Y el Señor nos mete en un proceso de domesticación. Si tienen dudas en cuanto a eso, pregúntenles a sus papás. ¿Todos aquí les dieron disciplina a niños? Sí. Ok, entonces significa que entraste al proceso de domesticación. Por naturaleza queremos hacer lo que nosotros queremos, en nuestro propio entendimiento y a nuestra propia forma. ¿Sí? No tienes toda la sabiduría, no tienes conocimiento, y en tu propia opinión quieres hacer las cosas a tu manera. Quieres ver tu película ya, cuando es tiempo de hacer la tarea, quieres comer el postre antes de comer. Cuando estás de niño, así es. Y resientes cuando te ponen el bloqueo y no te dejan hacer lo que tú quieres. Y luego de adolescente y de joven también se diga. Oye, que te dicen, quiero que vengas aquí a tal hora. No estés tan tarde con tus amigos. ¿Por qué? No te... Empieza ahí la rebelión, Pero la Biblia habla claramente cómo Dios maneja el tema de la autoridad. Acompáñenme en Romanos capítulo 13. ¿Qué tal las sopitas, chicos? Están buenas, ¿no? Ay, yo no estoy comiendo gusto. En este momento paso. Yo con mi juguito. Fíjate lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué te está diciendo? Que las autoridades, todas, Dios las establece. Oye, pero ellos están bien malas. Dios las estableció. Les dio autoridad y les va a juzgar a ellos. Sí. Eso no significa que por darles autoridad significa que Dios respalda todo lo que hacen. No. Significa que les va a demandar más y los va a juzgar más severamente. Dice, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué grueso, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Que si te opones a la autoridad, ¿te opones a qué? Te opones a Dios. Te opones a Dios. ¿Really? El tema de autoridad, nada más aquí como una especie de comercial, lo vimos a detalle cuando en todo un taller acerca de la autoridad. De hecho, ahí puse el link en la página para que lo puedan accesar. Es un tema muy profundo que nos tomó 11 sesiones el verlo. Entonces, la intención no es ver aquí todo eso, pero sí tocar unos temas o unas cuestiones cruciales que tienen que ver con el lidiar con la autoridad, con el carácter. Ok. ¿Por qué Dios establece autoridades, especialmente cuando estamos jóvenes y estamos bajo menores de edad, bajo dependencia de los padres? Nos los pone por... Es una herramienta de Dios para crear orden.
establecer lineamientos, hacernos responsables, que aprendamos a rendir cuenta. Así es. Eso por un lado. Por un lado, Dios pone autoridades y entramos en este proceso de domesticación. Uno, para que no te metas en problemas. Para discernir el bien y el mal. Las autoridades están puestas para... Tú lees Proverbios exactamente y te dice, el consejo al niño, al adolescente es presta atención al consejo a tu mamá y no el de la instrucción de tu padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no naciste con todo el conocimiento, no naciste con madurez, eres un ignorante y por naturaleza rebelde. Y si te dejamos en ese estado tal cual y no te metemos en un proceso de domesticación, te vas a meter en problemas por tu inmadurez y por tu falta de dominio propio. No tienes dominio propio para controlar tus impulsos y hacer lo que mejor, lo que es más conveniente. Y por otro lado, el sometimiento de las autoridades, esa parte de eso para que no te metas en problemas, para que te dé una dirección clara de lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. De hecho, las autoridades en las organizaciones son para eso. Te establecen los lineamientos de lo que debes hacer para que puedas producir el bien o servicio, o para que la organización pueda producir el bien y servicio que ofrece. Pero la otra situación es para desarrollar el carácter y la sabiduría. ¿Por qué? Porque someterme me va a desarrollar el carácter y me va a dar sabiduría. Bueno, de entrada, las autoridades terrenales están puestas para recordarnos la autoridad soberana de Dios. Así es. Pero ¿cómo me puede dar eso sabiduría? ¿Cómo el sometimiento me puede dar sabiduría? Ok, chicos, vamos a decir. Adquiere sabiduría, porque eventualmente entiendes la lógica del mandamiento que se está dando, la sabiduría detrás de ese mandamiento. Cuando un papá te dice, hey, no agarres el enchufe, tú al inicio no sabes por qué, hasta que te das el toquezón y dices, que te queda pegado. Por eso me lo dice. Sí. O cuando tu papá te dice, no te juntes con tales amigos. Luego resulta que tiempo después se metieron en problemas esos chavos y te pararon en la cárcel. Y dices, adquieres o entiendes el porqué del mandamiento. Todo mandamiento tiene una razón, un propósito. Y cuando no entendemos, nos solemos revelar. Y lo mismo pasa con Dios. Detrás de cada mandamiento de Dios hay una razón de por qué lo da. Te está diciendo cómo opera la realidad y te está tratando de salvar. Es una salvaguarda para que no te vaya mal en esta vida. Cuando entiendes la lógica y la sabiduría de ese mandamiento, entonces adquieres madurez y al momento de ejercitarlo, de obedecerlo, adquieres el dominio propio que te requieres. O sea, desarrollas carácter y madurez. ¿Sí captamos? A final de cuentas, chicos, cuando estamos bajo autoridad, es una etapa en donde está caracterizada por la falta de poder. Todos aquí hemos vivido o experimentado la falta de poder cuando queremos hacer algo pero tu autoridad no te permite, o sabes que la autoridad está haciendo algo equivocado y tú quieres cambiar todo y poner tu orden perfecto y no puedes porque no tienes poder, no tienes autoridad. ¿Han experimentado eso alguna vez? Pues sí, que estás detectando necesidades sí, dices, quiero hacer esto, así que áreas de oportunidad, pero no te toca. No te toca, no tienes autoridad, vives en una frustración. O no te dejan hacer lo que tú quieres. Y es ahí donde surge el anhelo o el deseo del ser humano que tenemos por poder. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Poder para qué? Para librarte de las restricciones que te pone la autoridad. Si alguna vez han sentido así como que decirle a la autoridad, ya déjame en
paz. O la ganas de hacer lo que tú quieres, pero no te dejan. Sí. Muchas veces, por causa de esa naturaleza rebelde que el hombre posee, busca poder, o buscamos poder para liberarnos de las restricciones que nos imponen. Yo recuerdo en mi casa, somos 3 hermanos, y era desesperante porque no te daban permiso, o cuando te daban no te daban dinero. Sí, vete. Sí, pero no pides dinero. O te ponían horarios, o te ponían cosas que para ti en tu inmadurez te parecían injustas. Y el deseo o normal era, ¿sabes qué? Ya quiero largarme de aquí. Revelarnos. Quieres poder, quieres libertad, porque no estás soportando las restricciones. Si tú estás en esa situación y anhelas el poder para librarte de las restricciones impuestas por la autoridad, te tengo una sorpresa. No estás listos. No estás listo para recibirlo. Sí, ese es precisamente un síntoma ¿De qué? De que no debes hacer. De que no debes. Sí. Cuando quieres poder y tienes esa motivación, estás reprobado. Sí. Pero cuando quieres poder para poder servir y beneficiar a otras personas, ya has alcanzado el grado no de los que se requiere para vivir con eso. Por eso, la autoridad lo que hace es que viene a pulir y forjar tu carácter y las motivaciones que tienes. Y ahí es donde tienes 2 opciones: o te pules o respingas. Sí, aunque me refiero como que respingas. Huyes del trato que Dios quiere tener contigo a través de la autoridad que Dios te ha dado, y huyes para volver a encontrarte en la misma situación en otro lugar. O te sometes al trato de Dios, pules lo que Dios quiere pulir en ti, perfeccionas lo que Dios quiere perfeccionar en ti, y avanzas al siguiente nivel. ¿Se acuerdan? Tenemos 2 casos que ejemplifican muy bien este episodio. Jesús primero, es el gran ejemplo. Tenemos a Jesús, obviamente, pero tenemos el caso, por ejemplo, de la persona que respingó y no se sometió al trato. Que respingó. Yo pensé que se había sometido. Tenemos 2 casos, uno de cada uno. Okay. Caso de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Hijo de David. Viene en el libro de 1 Samuel. Absalón estaba enojado, resentido porque su papá no hizo nada cuando fue violada su hermana. Sí. Y él, en su rebelión, quiso poner su propio orden, y en vez de buscar justicia, mató a su hermano. Por su propia mano. Sí. Por su propia mano. Justicia por su propia mano. Sí. Habiendo jueces, que el rey era el juez que tenía que juzgar la situación, pero no le gustó el liderazgo, se quiso rebelar a la decisión del rey. Huye por el delito que cometió. El rey lo recibe, pero como castigo así y tranqui, dijo: ¿sabes qué? No vas a ver mi rostro. Y resentido por el castigo, no le gustó, no le agradó, empieza un complot para rebelarse en contra del rey. ¿Sabes qué? No me gusta estar sometido ahí, no me dejas hacer lo que yo quiero, tu orden está mal. Y se empieza a rebelar. Cuando respingas y no te sometes a la autoridad que Dios puso sobre ti, sea en el trabajo, en la casa, te perfilas para un mal líder. Y luego lo interesante es que empiezas a vivir en una fantasía. ¿Sabes qué me refiero con una fantasía? No distingues los patrones de causa y efecto que Dios puso en esta realidad que vivimos. A cada situación mala o situación que tú hagas, que tú deshones autoridad, que tú desobedezcas, no pienses que vas a tener, que vas a pasarla sin un efecto. La te dice que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso se dará. Sí. Entonces, cuando no reconoces los patrones de causa y efecto, dices: oye, puedo hacer lo que yo quiera, puedo poner mi orden y puedo hacer cuando yo quiera, y quieres tú hacer y busques el poder y la autoridad para poner y hacer lo que tú quieres, hacer tu reglada.
aguas, ¿sí? No estás reconociendo cómo funciona la realidad. Estás queriendo vivir una fantasía. Satanás te ha vendido una fantasía, estás queriendo vivir en esa fantasía. Y esa fantasía te enseña a vivir o te dice que puedes vivir como tú quieres sin sufrir los efectos negativos. Te hace vivir irresponsablemente. Si tu papá te dice, oye, no vayas acá, y tú subes o deshonras a tu papá, es el mismo efecto de rechazar la disciplina. ¿sí? ¿Sí? No quiero reconocer que hay consecuencias de mis malos actos. O piensas, ¿sabes qué? Oye, no hay problema con que me meta aquí con mi novia o con mi novio y no puedo hacer lo que yo quiera sin que haya efectos negativos. Sí, tómala. Sales embarazada, o sales con una enfermedad, o sales con alguna situación en el trabajo, etc. Esta ideología, chicos, es lo que el mundo enseña. Como para ellos no hay Dios y las reglas son producto de la libre expresión del hombre. El hombre puede hacer lo que él quiere, ¿sí? Y la realidad se debe acoplar a lo que ellos quieren. YOLO. El YOLO. Y entonces la realidad, uno exige que el gobierno o demás responda por los efectos negativos. Ejemplo, oye, ¿te has dado cuenta que las enfermedades como el SIDA y todo lo demás son producto de un estilo de vida equivocado? Pero se exige a que no, investiguen más, a que recaudar fondos para investigar y erradicar esa enfermedad, que el gobierno pague tales enfermedades, que hagan toda una campaña para, en vez de, hey, para a tu estilo de vida pecaminoso. Sí. Y luego, en vez de promover el sexo dentro del matrimonio, decimos, no puedes hacer lo que tú quieras, nada más algo protege. Tenemos embarazos no deseados, tenemos heridas emocionales, padres solteros, niños abandonados y demás. Porque vives en una negación de que la realidad se debe de conformar, o la realidad el contexto en el que vives debe darte la solución a las consecuencias negativas por tu estilo de vida. Sí, se deben acoplar a ti. Por eso te digo que vives en una fantasía que te lleva a vivir una vida responsable. Cuando decides pulirte, tienes el caso de David. ¿Se acuerdan de David? A diferencia de Absalón. Oye, Absalón tuvo que lidiar con uno de los mejores reyes que había en Israel, que era David. Un hombre que se llama como que conforme el corazón de Dios. ¿Estás consciente? El único que se menciona en la Biblia así, ¿verdad? Bueno, hay otros también. Sí. Y David tuvo que lidiar con un hombre rechazado por Dios, que era Saúl, rebelde, terco y un pésimo líder. Y tú ves el respeto por la autoridad, tú ves la reacción, cómo le perdonó la vida, y tú ves la diferencia entre Absalón y David, dices, es abismal. Porque cuando tu reacción o tu relación con la autoridad va a determinar qué tipo de líder vas a ser al final de cuentas. Entonces fíjate cómo estás tratando, cómo estás lidiando con tu líder, con tu autoridad en el trabajo, en la escuela, en tu casa. Tú puedes ser como un Absalón que resientes el mal liderazgo y que te quieres rebelar porque te estén poniendo cosas o no estás de acuerdo con él. O tú puedes ser como un David que, a pesar de los defectos del líder, te pules, te desarrolles y te desarrolles para encajar armoniosamente con la realidad. Porque es lo que hace cuando te forjas con el liderazgo, te pule para que encajes armoniosamente y no tengas consecuencias negativas. Mientras que en el otro caso, tú quieres que la realidad se molde a ti y no vivir consecuencias negativas. Acá Dios te pule y dice, no, vamos a quitarte esto, vamos a ponerte acá, vamos a quitarte esto otro para que puedas evitar las consecuencias negativas y así puedas ser calificado para ser un buen líder. ¿Cómo estamos reaccionando? Cuando reaccionas bien y cuando estás dispuesto a someterte al trato de Dios, la sumisión al liderazgo te lleva a desarrollar un carácter y una madurez como no te imaginas. Por ejemplo, te enseña
aprendes a someterte al liderazgo aunque no estés de acuerdo con él. Sí, ¿qué es lo que enseña Romanos 13? Exactamente. ¿Sabes cuán importante es esto? Vital si quieres servir a Dios en tu ministerio. ¿Por qué? Porque con Dios no siempre vas a estar de acuerdo. Y alguien tiene que prevalecer. Así es, la autoridad mayor. Entonces, oye, es que Dios no me deja hacer lo que yo quiero. Chavo, es que hemos aprendido desde que estabas lidiando con las autoridades que sí podías ver. Aprendes humildad. Porque cuántas veces tú crees saber lo mejor y tienes que someterte a lo que tú consideras un mal liderazgo. Dominio propio, controlarte para someterte. Oye, también te enseña a morir a tu ideal. Yo tengo el orden perfecto. Sí, tan solo mi papá me hiciera caso. Usted, si supieras cuántas veces hice eso. Quise cambiarlo, quise modificarlo, nunca funcionó. Gracias a Dios. Tuve que morir en mi ideal y tuve que utilizar la circunstancia que Dios me estaba presentando para aprovecharla, para crecer en eso. Aprendes, por lo tanto, contentamiento en cualquier que sea tu circunstancia. Porque si las autoridades, cuando estás sometido a autoridad, aprendes que no van a hacer lo que tú quieres. Van a hacer lo que ellos han determinado a su bueno o mal juicio. Y muchas veces van a matar tu idea. Y o te resientes o sales avante con contentamiento. Aprendes respeto, honra por la persona de la autoridad, no por la persona, sino por la autoridad de Dios que representa. Vital. Sí, Es que la persona tiene muchos defectos. Y no, tú no estás viendo a la persona, tú estás viendo a Dios, la autoridad de Dios en esa persona, que es muy diferente. Cuando tú ves a la persona y no ves a la autoridad de Dios, tú tienes problemas graves con ese tema de la autoridad. Sí, porque no estás viendo a Dios en la autoridad de Dios en eso, que es algo grave. Sí, mientras esa autoridad no te pida que desobedezcas a Dios, tú lo tienes que obedecer. Exactamente. Eso te enseña también a ver a Dios detrás de las circunstancias. Porque, créeme, muchas veces la única forma para someterte a la autoridad, cuando ves tantos defectos, es viendo a Dios en esa autoridad. Detrás de las circunstancias, permitiéndolo con un propósito. Así como David con Saúl, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces no quiso Saúl matar a David? Y David lo dejaba con vida sabiendo que Dios estaba en control de esas circunstancias y estaba detrás de eso. Diciendo, no, Dios va a lidiar directamente contigo, yo no tengo que meter mano, yo tengo que respetar tu autoridad porque ha sido ungido por parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la actitud de David? Aprendes también a depender de Dios y esperar en sus tiempos. Oye, ¿cuántos años pasaron desde que David tuvo que lidiar con Saúl hasta que Saúl muriera? Decir, ya, aquí me quedo. No, aguanto vara. Aprendo a esperar en Dios. Espero, lidio con la dificultad que me impone la mala autoridad hasta que Dios intervenga directamente. No voy a hacerlo violando los principios de Dios. Y aprendes diplomacia. Sí. ¿Aprendió David o no diplomacia? Claro que aprendió diplomacia. Supo cómo congraciarse. Siendo Saúl su enemigo, en su diplomacia, cuando le perdonaba la vida y le hacía favores que no se merecían, se congraciaba ante su enemigo. Y podía ganar algo de tiempo, algo de tiempo en eso. Yo recuerdo en mis casos de adolescente, para mí sí fue un trato muy fuerte cuando estaba lidiando con la sumisión de la autoridad. Porque yo tengo un papá que no es cristiano todavía. Sé que se va a convertir. Entonces cuando no es cristiano, nada más imagínate, chavo. Nada más imagínate. No es cristiano y tú estás siendo enseñado por Dios y aprendes la palabra y tienes más conocimiento que él en todas las cuestiones espirituales. Y tú crees que sabes más. Y seguramente sí sabes. Pero si esa sabiduría o ese conocimiento no se refleja en una sumisión, es igual de ignorante. Recuerdo que mi papá en su poco entendimiento me decía, tuve que someterme a él en direcciones como por ejemplo la novia. El primer amor que tuve, mi papá puso un no rotundo, no.
Yo lloraba, sufría, hablaba, me decía el Martín, lloraba. Y para mí era como, yo me iba con mi papá para tratar de convencerlo y yo me visualizaba a Moisés con Faraón. Así que cuando iba a ser Faraón, de que deja tu pueblo ir, déjalo, pueblo ir. Levantaba zancudos. Sí. Las plagas. Zancudos. Una nomás. Tu milagro. Oye, a tal punto que cuando tuve una plática con mi pastor, o sea, le dije, es que, o sea, Dios me ha enseñado que yo soy como Moisés, que va con Faraón, que es mi papá, porque no se quiere someter a Dios. Y él, ¿quién es la autoridad? Mi papá. ¿Y qué es que no se someta? ¿Qué es que se someta a tu visión, a tu revelación? Claro, yo soy espiritual, yo soy el hombre de Dios ahí. Ajá, yo también viene eso en la Biblia. Y ya me saca Romanos 13, sabía que me lo iba a sacar, pero esperaba que no me lo sacara. ¿Qué dice? Cualquier revelación, cualquier visión que tengas, cualquier entendimiento espiritual que tengas, tiene que someterse a lo que viene en la Biblia. Y la Biblia dice claramente que tienes que someterte a las autoridades delegadas. Para no hacerte cuento largo, me sometí en el tema de la autoridad. Me sometí a mi papá en la cuestión de la relación que tenía con esta chica. Me salvó de tomar una mala decisión. Yo quería, por ejemplo, renunciar a la escuela, salirme de la escuela y avanzar mis proyectos. Digo, ponerme a trabajar para ya casarme. Me dice, no, te pones a trabajar, te pones a estudiar y no te sales hasta que termines el título. Me salvó. Me puso, claro, su explotada, me puso mensajero en su trabajo, me decía, me ponía a lavar el carro, pero aprendes y te forjas, aprendes a someterte, a hacer cosas que no te agradan, porque así va a ser cuando estés directamente entre tú y Dios lidiando. Tratando. Dios te va a poner a hacer cosas que a veces no son agradables, pero sabes que se tienen que hacer porque son la mejor decisión. Aprendí respeto a mi autoridad. Oye, yo veía las injusticias que se cometían en la casa por medio de él. Y aprendes autoridad, aprendí respeto, también aprendí humildad. Reconoció mis faltas ante él. Sumisión. También recuerdo la situación, chicos, cuando ya el Señor trató con el tema, aprendí obediencia con mis papás. Dije, ya pasé la escuela. Y en eso, pues Dios me cambió de iglesia, me llevaba a una iglesia en donde el liderazgo me caía mal por lo que enseñaba. No estaba de acuerdo con la dirección que estaban tomando, y estaba de esas que vas a la iglesia a hacer corajes. Sí, de que es que aquí, acá, y luego había algunos maestros que predicaban herejía, así a tal punto de que me hervía la sangre, que me paraba para confrontarlos, así de medio de la nada más imagínate. Pero Dios sabía que Dios me había movido ahí, que era donde Dios que estuviera, porque a fin de cuentas dentro de todo se predica el evangelio. Dentro de todo la gente estaba siendo ministrada, estaba siendo sana, estaba siendo recetada, pero tenía esas fallas que yo veía. Estaba una vez en el culto, estaba adorando al Señor, y esos que viene el Espíritu sobre ti y el Señor te habla y me dice, me eres una amenaza. What? Entonces, ¿qué? ¿Por qué soy una amenaza? Y el Señor me dice, porque solamente estás dispuesto a someterte cuando estás de acuerdo. Y si no puedes someterte al liderazgo cuando no estás de acuerdo con él, ¿cómo te vas a poder someter a mí cuando no estás de acuerdo conmigo? Fuego. Sí, cierto. Tienes razón. A la par de esa situación, cuando sí me estaba hablando de eso, me toca hacer un viaje y luego regresando me topo a un gerente de Walmart en el avión. Me toca y resulta que era cristiano. Y me empieza a hablar así de nada, ¿sí? Y empieza a compartir de Dios y dice, es que Dios está más preocupado está más preocupado por forjarte que por tu comodidad.
Sí. Y donde el Señor te puso, tienes que ver que el Señor quiere forjar en ti. Así me está hablando yo. Sí, que esa frase te pegó duro, porque la mencionas mucho. Sí, es que es una frase que Dios me hablaba desde el inicio, pero de esas que te recuerda, Señor, periódicamente. Te la Cada confirmo. semana. Sí, como que de repente el burro habla y el perrito ahí en el vecino. En el drive-thru. Entonces, dicho y hecho, me someto a la autoridad y me empiezo a involucrarme en esa vida, aunque no estuviera de acuerdo, pero sometido. A los meses, el año pasado, unos 3-4 meses, un amigo me dice: oye, necesito que me apoyes aquí en la iglesia donde estoy yendo. Yo no puedo apoyarte porque ahorita el Señor me dijo que me tengo que quedar aquí, tengo que servir aunque no estoy de acuerdo, y estoy aprendiendo, estoy sometiendo, y le platiqué todo. Dice: óralo. Yo, ok. Y recuerdo que estaba teniendo mi devocional y estoy orando: Señor, aquí te voy a preguntar, pero ya sé que me dijiste que no, pero porque quedé en decirles también. Y yo le pregunto: Señor, si quiero o no, salgo. Y luego mi papá viene así de la nada y me dice: oye, Chuy, ¿por qué no vas a la otra iglesia donde va este amigo tuyo? Y yo, ¿what? Dice: sí, digo, deberías ya moverte a esa iglesia, ¿no? Y yo, ¿y eso? No sé, siento que sí deberías moverte. Papá. Mi papá no es cristiano, no. Pero No es por la... No, a lo mejor no lo digo. Pero te das cuenta que efectivamente hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios mueve el corazón del rey a donde Él quiere. Sí, claro. Sí, tal cual, sí. O sea, cuando lo quiere endurecer para tratar contigo, y cuando quiere moverte, lo habla claramente. Total que Dios me sacó así como que ya he tenido tiempo. Sí. Pero aprendí a someterme, aprendí a lidiar con la autoridad. Lidiar con la autoridad no es fácil, y más cuando estás acostumbrado a hacer lo que tú quieres, o cuando quieres o tienes un ideal muy fuerte. Quieres hacer algo y tu autoridad o no lo toma en cuenta, etc. Sí. También aprendí en ese tiempo a tener misericordia, porque ¿cuántos de aquí o no vemos los errores que tienen las autoridades? Así como que dices: y luego así como que son así franco de para poner así su foto ahí con dardos y darle. En ese proceso aprendes a mostrar y a tener misericordia, porque tú no sabes cómo vas a actuar y cómo vas a estar en una situación donde tú seas autoridad. Sí, ser un buen siervo no te hace un buen líder. Sí. No te califica para ser buen líder. No, sí, Tienes que correr el proceso de... Sí, tienes que... Sí, claro, ahorita dices: no, pues yo soy bien santo, porque no tienes poder. Pero déjate lo den, a ver qué tal, a ver qué sale. Digo... Cuando tienes poder, cuando tienes autoridad, es ahí donde se define realmente si tu corazón fue tratado o no polido. Y realmente si pasas a la prueba, el proceso de Dios. Entonces tú puedes ser como Absalón, que se rebela con la autoridad, que quiso implementar su orden y hacer una autoridad. O tú puedes ser como David, que utilizó la autoridad para pulirse, para desarrollarse, para hacerse más perfecto, al punto de ser, en la Biblia, el mejor rey de Israel que Israel haya tenido en todo su tiempo de reyes. Lo único que va a ser superado va a ser por Jesús y nosotros. El otro caso, chicos, entonces cuando estás en eso tienes que aprender a lidiar con eso sabiamente. Es cómo lidiar con la oposición. Ok, entonces lidias con la autoridad, ¿sí? Aprendes a someterte. No es oposición, es someterte aunque no estés de acuerdo. ¿Vamos bien? Sea tu papá, tu jefe de trabajo, tu esposo, etc. Te sometes. Pero hay otra adversidad que es la oposición. La oposición es ya cuando hay gente que se levanta en contra tuya. Y es ideal la oposición porque forja tu carácter y prueba y fortalece tus convicciones, tus principios, tus ideales y tu meta. Pone a prueba lo que crees, tus convicciones y todo eso, todo así como que lo pone, porque cuando te enfrentas a esa posición dices: oye, ¿voy bien? ¿No? ¿Valdrá la pena? Etcétera.
¿Sabes que Dios envía la oposición? Se ve y se manifiesta con persecución. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? Ponen la semilla y la semilla que cayó entre piedras, que surgió rápido, salió el sol y se secó. Dice que cuando viene persecución, se seca. Lo que hace la persecución, hace eso. Saca a relucir realmente qué convicciones tenías, si eras genuino o no. Por eso, sí saben que las iglesias en los países donde padece persecución, son muy diferentes a las iglesias donde hay libertad. Porque ahí es bautizarte, confesar el nombre de Jesús o ser cristiano, es a costa de tu vida y no cualquiera está dispuesto. Aquí, mientras que hay libertad, pues cualquiera se camuflajea, ¿no? Es como que, pues aquí todos somos. Pero cuando hay persecución, se distinguen las ovejas de los cabritos. Dice, ay, era cabrito. Sí, era cabrito. Entonces, la persecución determina eso. ¿Cómo se manifiesta? Con persecución, burla, injuria, crítica, rechazo o simplemente sabotaje. Empiezan a levantarse o hacer todo lo posible por destruir o derrocar el ministerio que estás realizando. ¿Te lo puedes topar? Seguramente te lo vas a topar, especialmente si va dentro de la iglesia, porque déjame decirte, es posible que la principal oposición venga dentro del cuerpo de Cristo. Paréntesis, ¿sale? Ahorita les voy a explicar a detalle qué onda con eso. De hecho, ¿te imaginas? Ahorita te voy a pasar a platicar algunas anécdotas que están excelentes, pero ¿qué motiva la oposición? Muchas veces es envidia y otras veces son simplemente odio, quieren destruirte. De hecho, la envidia lleva el odio. ¿Se acuerdan a Jesús? Dice la Biblia que Mateo 27 del 17 al 18 dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llamaban Cristo? Por envidia fue entregado y muerto Jesús. Por envidia los patriarcas también vendieron a José como esclavo, quien llevó a Egipto, pero Dios estaba con él. Odio también. Jesús en Juan 8:37 dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. O sea, está por eso, y se manifiesta de diferentes formas. ¿Cómo vencer la oposición? Puedes tener oposición, chicos, por parte de tus contemporáneos, gente como tú, de tu generación, amigos. Para poder vencer la oposición de tus contemporáneos, tienes que tener independencia emocional de la gente. Jesús era una amenaza a sus contemporáneos, a los líderes de judíos y demás, porque no dependía de su aprobación, su sentido de valoración. No dependía de ellos nada, de sus necesidades emocionales. Dependía de Dios y recibía su reafirmación de Dios. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Vale? Cuando tú dependes emocionalmente de tus amigos, te vuelves un esclavo de ellos. No aguantas la presión del grupo. Un rechazo de ellos y por tanto eres una oveja más, porque dependes del amor, de la aceptación, de la oración que ellos te dan. Cuando es de Dios, cuando lo recibes de Dios, eres una amenaza para la gente que te rodea, porque eres incontrolable. No te pueden manipular ni con la zanahoria delante de ti, no te pueden ni con... Recuerdo cuando estaba comenzando con los seguros, Dios me puso una visión clara de lo que tenía que hacer, y mi jefe o el director de la agencia donde yo estaba se enojaba conmigo porque pues yo estaba dispuesto a perder bonos y todo eso para realizar mi visión. ¿Sí? O sea, es que no entiendes,
te falta tanto para que tengas el bono. Yo sí, pero tengo que dedicar tiempo a esto. Tengo que desarrollar la empresa, tengo que hacer esto. Y se me enojaba, no lo entendía. Sí. Para muchos era, es que el congreso, el bono, el otro, era como que su hit. Para mí era, no tengo que terminar otra cosa. Empieza a terminar diferente. No que esté mal, digo, ganarse los bonos. Pero cuando tienes una visión diferente, digo, Sí, porque era Era lo bueno para ellos, ¿no? exactamente. Porque necesitaban, tú tenías otro, Exactamente. tu propósito. Pero cuando suples tus necesidades emocionales directamente de Dios y estás dispuesto a soportar la crítica, te haces una amenaza. Te vuelves una amenaza para Dios porque nadie te puede controlar, nadie te puede manipular. Sí. Recuerdo cuando estaba dirigiendo una asociación estudiantil en la UDEM, que se puso el liderazgo de la iglesia. Lo más difícil para mí no fue el liderazgo de la iglesia, que se puso en Jesús predicaron de mí desde el púlpito. Lo más difícil es cuando tus mejores amigos te dan la espalda. Recuerdo que un amigo llega conmigo y dice: Chuy, deja lo que estás haciendo. Si no dejas lo que estás haciendo, yo voy a tener que dejar de contar contigo. Toma. Y otros simplemente decían: sabes que me tengo que dejar de contar contigo porque me puedo ser techado, pueden hablar mal de mí o pueden decir que así de plano donde estaba me habían dejado solo. Y estaba, wow, no creí que estuviera viviendo esto. Esto está de película. Es como para un libro. Eso está en el libro de Juan. Pero así pasa. De hecho, Jesús, para poder vencer la posición de tus contemporáneos, nada más imagínate que empiezas tu ministerio, tu proyecto, y porque no agrada a tus amigos, ellos te amenazan y te dicen: es que si no paras lo que estás haciendo, me voy a apartar de ti. Te quedas solo, sin amigos. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Se dan cuenta cómo la oposición prueba tus convicciones? Oye, ¿y si estoy mal? Oye, ¿valdrá la pena? Oye, ¿esto vale más que mis amistades? Fíjate que lo que pasó con Jesús dice: miren, que la hora viene y está aquí en que ustedes serán dispersados, cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! Cuando yo iba con los señores que me están dejando solo, ¿te entiendo? No, me están dejando solo. Sí, conmigo. ¿Y se acuerdan cuando Jesús le decía a los discípulos que empezó a hablar tan fuerte en sus palabras que todos sus discípulos lo Palabra dura voltearon? es esta. Y Jesús voltea a los discípulos: ustedes también se van a marchar. ¿Qué tan fuerte era su situación emocional? Gente, cuando me dejaron solo en esa ocasión, era porque realmente se había armado tanto arboto y los líderes se habían amenazado a mis compañeros y toda la cosa, que prácticamente están todos azorrillados. Tiempo después fue redimido. Así como que, sí, fue como que, ¿cómo se dice? Vindicado. Porque de repente resulta como que, ahora que tiempo después contaban la anécdota y toda la cosa, era como que, y ahora se acomodan entre los que sí estaban así como que aguantando vara, y entre los héroes, ¿no? Así como que ya. Yeah, Sí, ¿verdad? Y se los hicieron a ellos también. Ah, sí. Y luego se los hicieron a ellos. Sí, al final de cuentas también fueron. Pero es parte de la aventura. Te dejaron solo, estás viviendo posición. Diviértate, disfrútalo. Pocos les toca vivir ese tipo de anécdotas. Pocos pueden contar ese tipo de situaciones. Sí, recuerdo cuando estaba la situación tan así, que pues buscas consejo, ¿no? de alguien más, y busqué a un pastor, recuerdo, un excelente pastor,
Héctor Rocha. Y eran de los pocos pastores que me apelaban y que me decían, sí, porque de repente era el patito feo de las iglesias. Entonces me platicó y me dice, mira, me dibuja en un restaurante, una servilleta, una montaña así. Mira, tú vas aquí y estás por subir y piensas que estás solo. Pero al otro lado de la montaña, aquí estamos todos los demás. O sea, hay muchos que ya hemos cruzado. No piensas que estás solo, nada más que lo vas a ver cuando ya llegues acá. Pero sí pasa. También pasa a vivir oposición de los oldies, gente ya mayor, gente en autoridad. ¿Se acuerdan cuando vimos los errores pastorales? Que pastores que bloquean ministerios, que tratan de opacarte, celo ministerial y todo eso que vimos. Bueno, ¿sucede? Sí, sucede. Por eso digo que puede ser que la posición que recibas venga de los líderes de la iglesia. Y te pueden destruir. Recuerdo, es que el cuerpo de Cristo tiene tanto potencial, chicos, tanto potencial. Recuerdo en mi generación que muchos chavos de nosotros teníamos tantos proyectos, queríamos hacer tantas cosas para Dios. Pero uno por uno, bloqueado, frustrado, porque su autoridad es típico de que no siento paz, no voy a poner moral, no estás bajo cobertura, no siento, yo te aviso. Y no. ¿Y qué pasa cuando no sirves a Dios? Empiezas a vivir para ti mismo, te secas. Recuerdo una visión que tuvo una amiga. Ella veía en la iglesia que estaba temblando la iglesia y muchos chavos tenían bebés y los bebés los estaban matando dentro de la iglesia. Yo, qué sueño tan fuerte. El sueño era cómo los ministerios de cada persona estaban siendo bloqueados, eliminados. ¿Sí les ha tocado ver gente así? ¿Situaciones así? No. Es que... Bueno, líderes te pueden bloquear y te pueden hacerlo por varias razones. Una es por temor y otra es por envidia. Temor porque ellos, chicos, tienen mucho que perder y poco que ganar. Ya tienen mucho logrado. Arriesgarlo por apoyarte es peligroso para ellos. Oye, quiero hacer esto y toda la cosa. Y es una cosa así locochona de que puede causar revuelo y que empiecen a hablar a gente y toda la cosa. ¿Tú crees que te van a apoyar? Olvídate, chavo. Más cuando buscas su sentido de valoración en lo que tiene, en la posición, en el ministerio, en el renombre. No te van a apoyar. Recuerdo una vez que llegó un predicador de que no, sí, el nuevo avivamiento, la nueva revolución, el Señor la va a traer por medio de los jóvenes y los chavos y toda la cosa. Y yo recuerdo que llegué con mi proyectito así, todo así revolucionario. El pastor dije, pues que ya escuchó la predicación. No, hombre, me mandaron por un tour. Es como que sí, en la predicación está todo ideal y los jóvenes todos emocionados. Sí, que el Señor te va a servir. En la práctica, siguen así como que no, quedas relegado. Porque te van a desincentivar por temor. ¿Se acuerdan del caso de Jonatán? Eso lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 14. Estaba Saúl enfrentando a los filisteos y estaba Saúl y su ejército de este lado, pero estaba así todos temblando y no daban el primer paso y no se lanzaban a la batalla porque tenían miedo. A tal punto de que parte del ejército se estaban metiendo, escondiendo en cuevas y estaban así. Y Jonatán, intrépido, que quería hacer cosas grandes para Dios, estaba desesperado porque Saúl no autorizaba la orden de atacar. Para él, vamos echando. Pero Saúl, no. Sí, el temor. Hasta que Jonatán le dice a su escudero, mira, vamos, cabo para Dios es fácil, va con muchos o con pocos. Y se lanza el loco. 2 contra todo el ejército de los filisteos. Imagínate. Buscando la dirección de Dios, se lanza y se descabecha el ejército de los filisteos a tal punto que empiezan a huir. Y cuando empieza Saúl a ver qué está pasando, porque están allá huyendo, quiere investigar qué onda con eso,
y en lo que investiga, pues se lanza y empieza a perseguirlos. ¿Qué pasa? Nosotros como jóvenes tenemos poco que perder y mucho que ganar. Por eso no esperes el apoyo del liderazgo de los oldies para que lanzarte. Tienes que juntarte con gente igual de loca que tú, que esté dispuesta a apoyarte en tus proyectos locos. Pregúntate, ¿qué tienes que perder? Pues no tienes ministerio, no tienes reputación, no tienes nada. Pero la oportunidad de hacer algo grande para Dios, sí tienes. La oportunidad de ganar, sí tienes. Oye, es que mi pastor no me da chance o no me apoya. Lánzate. Si más vale que digas, que pidas así como que, ups, perdón. Ya con varios filisteos descabechados que seguir ahí atormentado, sufriendo por el temor del liderazgo actual. Porque no difícilmente te van a apoyar. Recuerdo a mi papá cuando obviamente ya mayor de edad, porque aprendí los principios de autoridad, renuncié a mi trabajo, no le voy a lanzar porque tenía que terminar el libro. Y cuando se enteró, mi papá estaba sufriendo. Mi hijo quiere ser escritor, sufrir. ¿Tú crees que si le hubiera pedido opinión o le hubiera pedido apoyo, me lo hubiera dado? Me hubiera desincentivado a hacer lo que iba a hacer. Sabía que estaba era un Saúl temeroso de que no nos lancemos, digo, que estamos seguritos. Pero si yo no estaba dispuesto a apoyar o apostar en mi ministerio, en mi don, ¿tú crees que podía convencer a los demás de que lo hicieran? Si no estás dispuesto a apostar en tu don, nadie más lo va a hacer por ti. El otro caso es cuando es la posición por causa de envidia. Y tienes el caso de David, ¿se acuerdan? Que Saúl le tuvo envidia a David porque las chicas, algo imprudentes, empezaron a cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y es donde dices, ya. Y a partir de esa envidia, Saúl empezó a perseguir a David porque quería eliminarlo, así como los hermanos de José perseguían a José, o los fariseos perseguían a Jesús. ¿Por qué se da la envidia, chicos? Porque la gente en autoridad muchas veces suple sus necesidades emocionales por el posición, la grandeza de su ministerio, el estatus. Y si tú amenazas eso, tú te ganaste un enemigo. ¿Lo vas a poder evitar siempre? No. Jesús no lo pudo evitar. Simplemente la unción sale, el ministerio sale, empiezas a sobresalir y inevitablemente te vas a cuestionar la envidia. La ventaja que tienes es que sabes que Dios va a utilizar todo eso a tu favor y no hay ninguna decisión pecaminosa que esté fuera del control de Dios y va a desatar tu propósito. Cuando haces eso, ¿qué tienes que hacer? Sigue el ejemplo de David. ¿Sabes cómo hizo David ante la persecución ante la oposición de Saúl? Ok, no quieres que sobresale aquí porque hay líderes que te van a tapar. No, oye, ¿tú quieres servir? No siento paz, tú no estás listo. ¿Quieres hacer esto? No. O te empiezan a pensar que te orillan te relegan a cosas que sabes que no son tu llamado. O empiezan o no te pelan o tienes que meterte en la política eclesiástica para poder ganar un huesillo ahí dentro de la organización. Pero aprende David. ¿Sabes lo que hizo David? Él empezó a desarrollar su liderazgo fuera de los dominios de Saúl. ¿Tienes su posición conmigo? No tengo posición, no voy. Sí, hay mucho servicio que hacer afuera. ¿Y qué hizo David? Se juntó su equipo, iba a pueblos, rescataba de los filisteos, iba allá, salvaba y estaba desarrollando sus proyectos fuera del dominio de Saúl. ¿Qué te pueden decir fuera de su dominio? Te puedo decir nada más, te pueden hacer la pregunta, rigurosa pregunta, ¿bajo qué cobertura estás? La autoridad de Dios. Mira,
Dice Jesús que la sabiduría se conoce por los frutos. Sí. Cuando tú pones en eso, nada más muestra los frutos que está produciendo tu ministerio. ¿Qué hizo David? Se desarrolló su liderazgo fuera de los dominios de Saúl. No entró en la política, no perdió el hueso. Utilizó a Saúl para forjarse, desarrollarse. No lo atacó. Esperaron los tiempos de Dios y no violó los principios de Dios. Tú puedes seguir en mi ejemplo. Sí. Respeta la autoridad. Se ponen contra ti, respétalo así como David. No te pongan, no trates de levantarte como Absalón, pero fuera de sus dominios, desarrolla tu don, tu ministerio. O es que no permiten hacer. Quítate de la mente que para servir a Dios necesitas el permiso del pastor. Quítate de la mente. No es bíblico. Cero bíblico. ¿Ok? Sí. Pastor. Sí. De hecho, ¿qué fue una? ¿Lo digo? No, no lo digo. Ok. Pero ¿qué va? Tienes que estar bien consciente de esto. Va a probar tus convicciones. Porque van a querer, Satanás a través del espíritu de religiosidad, van a tratar de controlarte por medio de ellos. Ellos van a querer, los líderes que se sienten amenazados contigo por ti, van a tratar de opacar tu ministerio. Van a llegar seguramente como llegaron los fariseos con Jesús, ¿se acuerdan? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? En pocas palabras, ¿bajo qué cobertura estás? Y si tú no sabes cómo funcionan las reglas del juego, ya te hicieron trizas. Sí, porque para ellos los fariseos, al igual que ahora, la única forma de obtener la autoridad era por medio del permiso de Dios. No muy diferente a lo que tenemos ahorita. Y también tienes a los discípulos, ¿se acuerdan los discípulos en Hechos 4:19? Que le dicen, sufrieron la posición de los líderes, y los discípulos dicen, juzguen ustedes. Si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que Dios. ¿Eran probadas sus convicciones? Claro. Si tú no sabes las reglas del juego claramente, cómo operan, te van a llevar al baile y vas a bailar con la más fea. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Te acuerdas, George, cuando ya estabas todo tú perturbado? La cobertura. Mira, yo recuerdo la oposición que sufrí. Oposición de líderes me tocó. Cuando estuve en ODEM, tuve la oposición de la escuela, de la universidad. Tenía el apoyo de la iglesia y la oposición de la universidad. A tal punto recuerdo que una reunión que tuvimos en los chavos, porque nos enteramos que habían tenido una junta los magnates y los dueños de las asociaciones. Estamos así, orando al Señor, porque habíamos escuchado historias de que en escuelas católicas dan de baja misteriosamente a cristianos cuando empiezan a armar bolote y desaparecen su cardex y tal. Todos estábamos muertos de miedo, orando al Señor que tuviera misericordia. Sí, hombre, ahorita vueltas a dices, ay. Bueno, gracias a Dios todo se arregló favorablemente, pero tuvimos posición por parte del liderazgo de la escuela. Luego, el siguiente proyecto, ya tenemos el apoyo de la escuela, pero teníamos la posesión del liderazgo de la iglesia. Sí. Habían rumores de que estábamos haciendo una secta, tal cosa, hasta llegaron al punto de predicar del tal estudiante de la UDEM que estaba haciendo tal cosa y estaba promocionando rebelión ante los pastores. Fue en ese episodio donde tuve la posición de todos mis contemporáneos, porque todos los azorrillaron, así como que si te juntas con Alberto y haces esto, bye contigo, te excomulgamos. Me tocó la posición de mi papá también cuando me renuncié, estaba escribiendo mi libro, así que estaba mi hijo quiere ejército. Pero ya curtido con todo eso, recuerdo la posición que sufrimos por parte de mis suegros para casarnos. No estaban de acuerdo en que nos casáramos. Y si tú no sabes cómo operaba la autoridad, cómo son los lineamientos de eso, te pueden llevar al baile. Nada más imagínate. Si no sabes cómo opera la autoridad, te pueden bloquear el ministerio, te lo pueden quitar. Pueden incluso robarte el que te cases con la persona que Dios creó para ti. Recuerdo que la posición no solamente vino por parte de mi
de mis suegros, vino por parte de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia dijeron, nosotros como estamos en la junta, siguiendo el plática matrimonial, dicen, nosotros como tu autoridad espiritual, y oramos y sentimos que no debes de casarte, no se deben de casar. Chécate eso. Nosotros como tu autoridad espiritual, oramos y sentimos que no deben de casar. Y me empezaron a arremeter así como que de todo. Pues que tú tienes el pelo largo, es que eres un orgulloso, bla, bla, bla. Y es que debes de arrepentirte y realmente nacer de nuevo. Entonces, déjame decirte, si tú no sabes cómo opera la autoridad, si tú no sabes en ese sentido cómo lidiar con la posesión, te pueden bloquear, así como han bloqueado miles de personas. Conozco amigos que fueron bloqueados, no supieron lidiar con la oposición, no sabían que iban a enfrentar oposición. Recuerdo a un amigo que se llama Paco. No voy a decir apellidos porque los enoja, pero ese es el nombre de una... De hecho tiene otro nombre. Pero me acuerdo, él le tocó vivir toda la situación de separación de dos iglesias y donde unos líderes de las iglesias quisieron imponerse y amedrentar al otro líder. Dice, la situación que vivió fue tan fuerte que quedó resentido por la oposición que estaban haciendo estos en esta iglesia, en ese ministerio. A tal punto que se resintió y que se apartó de Dios. Porque dice, si esto es con el liderazgo, entonces yo no quiero lidiar ya más con el cristianismo. ¿Te imaginas? Bueno, te advierto a ti para que no... Guerra avisada no mata soldado. Para que no te lleven entre las patas de la gente. Vas a enfrentar oposición. Va a haber oposición seguramente por parte del liderazgo. Y tú debes saber cómo enfrentar la oposición. Y debes salir victorioso, así como David salió victorioso. Y debes saber las reglas del juego para que no te roben tu ministerio, tu llamado. Y la bendición ha sido siempre para ti. Si yo no os hubiera sabido, ¿qué onda con eso? Me hubieran bloqueado el ministerio. De hecho, no hubiera podido ni siquiera casarme con la mujer más bella que me tocara conocer. ¿En serio? Tiempo después me decían, es que, Alberto, es que debes de pedir perdón. Yo, pedir perdón por haber tomado la mejor decisión de mi vida, por haber vencido obstáculos, oposición. No. Cuando no sabes las reglas del juego, te pueden controlar con un espíritu de religiosidad, reglas creadas por hombres, pero sin ninguna base bíblica. Tienes que estar consciente que seguramente va a hacer eso. Y más si tu ministerio es una amenaza contra el enemigo. Va a hacer hasta lo imposible por pararte. Va a hacer hasta lo imposible para tratar de robarte tu propósito. Hacerte estéril para Dios. Sí. Porque cuando ya le delegas la responsabilidad a tu líder de la iglesia, el que si haces o no, empiezas o no tu ministerio, ya pusiste en las manos de ellos tu propósito, tu destino. Es muy grave, es muy delicado eso. ¿Entendemos eso? Entonces, en tu ministerio, ¿vas a enfrentar oposición? Seguramente. Solamente te digo una cosa: diviértete, disfrútalo, así como le hemos hecho todo lo demás. Te va a ayudar a forjar, va a probar tus convicciones y te va a llevar a madurez. Si pasas exitosamente, serás como David. Si la pruebas, oremos para que no la repruebes. ¿Sale? Vamos a orar, chicos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos en ti, Señor, las llaves del reino, Señor, donde todo lo que se desate, Señor, repercute en el ámbito espiritual y viceversa, Señor. Padre, que podamos ser esos hijos tuyos que desatan tu reino aquí en la tierra, que atan, Señor, las tinieblas, Señor, que vencen la oposición y la adversidad, que están dispuestos, Señor, a estar solos en medio de la oposición con tal de ver tu nombre glorificado, Señor. Señor, lo único que necesitamos, Señor, es
tu gracia, tu presencia, tu fortaleza, tu convicción, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para poder enfrentar ese tipo de dificultades, Señor, que puedan venir sobre nuestras vidas. Queremos crecer en sabiduría. Queremos crecer en denuedo para ti, Señor. No permitas que nada ni nadie nos robe, Señor, esos propósitos gloriosos para los cuales tú nos has creado, Señor. Ese ministerio, Señor. Esa obra de ministerio a la cual tú nos has llamado. Que Satanás tiemble, Señor. Tiemble, Señor, ante nuestra presencia por las cosas que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles.